Muy buenas noches, amigos, amados. Bienvenidos a su culto del día jueves, Reflexiones de Esperanza. Bienvenidos a Casa de Oración Cristiana Milla 8. Muchas gracias por participar con nosotros de este tiempo en esta reflexión de esta noche. Gracias por estar con nosotros a través de los medios digitales, a través de las redes. Qué bueno que puedas tomar este tiempo para acompañarnos. Antes de iniciar en la reflexión que vamos a estar compartiendo, tomemos un tiempo para orar y presentarle al Señor todo lo que vamos a hacer. Por favor, acompáñame. Señor Jesús y Padre Celestial, te damos gracias por esta noche, te damos gracias por esta reunión, te damos gracias, Señor, porque tú nos permites, Señor, utilizar las redes y los medios digitales también para poder llevar y compartir el mensaje de tu palabra. Te pedimos en esta hora que sea tu Espíritu Santo, Señor, dirigiéndonos y que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas, a nuestra mente y a nuestros corazones. Y todo esto te lo pedimos juntos en el nombre de Jesús. Y decimos todos juntos un gran amén y amén. Amados, la reflexión de esta noche le he puesto el título: Cuando lo que pides está en camino. Cuando lo que pides está en camino. Es una reflexión que nos habla de ese momento de espera. Quizás podríamos usar la palabra incertidumbre cuando estamos orando por una situación difícil, por una necesidad apremiante en nuestras vidas y estamos en espera que Dios intervenga de una forma sobrenatural a favor nuestro. Cuando
lo que pides está en camino. Y para esto vamos a utilizar como referencia en el libro de Hechos. Por favor, acompáñame si tienes tu Biblia contigo. Capítulo 12, versículo 1 en adelante. Y dice de la siguiente manera la palabra del Señor. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Amados, en este pasaje que acabamos de leer, el capítulo 12, de 1 en adelante, vemos que el rey Herodes es la autoridad en ese momento. La iglesia primitiva está desarrollando su ministerio según las instrucciones que el Señor les dejó luego de su muerte y resurrección y ascensión al cielo. Dice que este Herodes es Herodes Agripa, en otra versión, en la Nueva Traducción Viviente, el nieto de Herodes el Grande. Y esta familia, lamentablemente, todos tenían las mismas características. Eran hombres sin temor de Dios, eran hombres egoístas, eran hombres malos y perversos. Así que dice la palabra del Señor: y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, uno de los apóstoles. Otra versión dice Santiago. No solo eso, dice que echó mano de algunos de la iglesia para maltratarlo. Y no conforme con esto, tomó al apóstol Jacobo, hermano de Juan, y lo mató a espada. Es una realidad lo que está viviendo en este momento la iglesia. La iglesia una vez más está siendo perseguida y hay temor en el ambiente. Dice la palabra del Señor que Él tomó preso a Pedro, porque cuando mató a Jacobo vio que a los judíos esto les agradó, les gustó. Y como un político mandatario más que gusta del favor de las personas y que lo apoyen, aunque sea tirano como en este caso, este hombre determinó tomar preso a Pedro, otra de las líderes principales de la iglesia, y meterlo en la cárcel. Y no conforme con esto, realmente el sentido o lo que él quería hacer era, luego de la Pascua, someterlo a juicio, exhibirlo y por supuesto darle muerte a Pedro. A raíz de esto, obsérvese lo que continúa contándonos el libro de Hechos. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero esta parte es importante. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia, viendo lo que estaba sucediendo, cómo habían tomado a uno de sus líderes principales, comienza un proceso, inicia un periodo de intercesión. Dice otra versión, oración ferviente delante de Dios, pidiendo por la intervención divina del Señor, para que librara a Pedro de la muerte segura que le iba a acontecer. Y dice la palabra del Señor: y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados,
sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Como si fuera un hombre sumamente peligroso. Ya hemos leído que eran 4 grupos de 4 guardias los custodiaban, 16 guardias en total. Estaba Pedro encadenado, estaba durmiendo en ese momento, y algo sobrenatural comienza a suceder. Dice la palabra del Señor: y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. La iglesia en ese momento está haciendo oración ferviente, oración sin cesar por Pedro, para que Dios intervenga de una forma sobrenatural. Había una realidad. Estaba pronto el momento de la muerte de Pedro. Y ellos estaban con angustia y quizás con temor, clamando al Señor para que Dios interviniera. Amados, hay momentos en nuestras vidas cuando realmente las circunstancias que estamos viviendo, solamente Dios, a través de una intervención divina, puede cambiar las circunstancias a nuestro favor. Y la pregunta que yo te hago en este momento, en ese periodo de espera, a que el Señor responda a tu vida y a mi vida, porque todos hemos pasado por esa experiencia. ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es mi actitud? Mientras estamos esperando, mientras estamos clamando, mientras estamos creyendo, mientras estamos orando y pidiéndole al Señor que intervenga a favor de nosotros, que cambie nuestras circunstancias. Y el ángel comenzó a darle instrucciones específicas. Y obsérvese en el versículo 8 lo que dice la palabra del Señor. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Así que Pedro se puso las sandalias. Él se levantó, se puso las sandalias, se envuelve en su manto, y el ángel le dice a continuación: y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Interesante. Pedro en ese momento no había realizado si era verdad lo que estaba viviendo en ese momento o era una visión que él tenía de parte del Señor. Y dice la palabra del Señor: habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Amados, qué interesante. Dice la palabra del Señor que pasaron la primera guardia, pasaron la segunda guardia y llegaron a una puerta de hierro que daba a la ciudad, una puerta principal. Hasta ese momento el ángel de Dios todavía está acompañando a Pedro. Y luego el ángel se apartó de él, porque ya el ángel había llevado a Pedro a un lugar seguro. Dios interviene en nuestras vidas en aquellas cosas que para nosotros son imposibles de poder cambiar. En el caso que nos ocupa, la iglesia no tenía otra forma de atender este problema que orar y clamar al Señor. Porque la iglesia no ha sido llamada a tomar una espada y enfrentarse en este caso a esos guardias que custodiaban a Pedro y liberar a Pedro a la fuerza, e inclusive si era necesario tomar las vidas de aquellos guardias. La iglesia ha sido llamada es para bendecir, para levantar las vidas, para consolar, no para destruir. Así que la iglesia estaba orando que el Señor realmente interviniera.
Y sin ellos saberlo, Dios estaba obrando en ese momento. Obsérvese que dice el versículo 5, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia no sabía lo que Dios estaba haciendo en ese momento en la cárcel. Y a su vez, Pedro no sabía que la iglesia estaba orando. Pero de cierto que Pedro había orado por esa situación antes de dormir. ¿Por qué? Como hemos visto en otros ejemplos a través de la palabra del Señor, aquel hombre de Dios, al estar delante de la muerte o de un juicio, clama al Señor. Así que dice que entonces Pedro, volviéndose en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Solo fue hasta cuando Pedro estuvo sano y salvo fuera de la cárcel, en una calle segura, que él reaccionó y volvió en sí, dice la palabra del Señor. Y él realizó lo que había vivido en ese momento. Y dice la palabra del Señor en el versículo 12, y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, o sea, Juan Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Amados, ellos no sabían cómo Dios estaba obrando, cómo Dios estaba tomando esa oración de su iglesia a favor de Pedro, su siervo. Qué hermoso contar con la oración de los hermanos. Qué importante es ese respaldo y ese apoyo. Podemos ver que a través de esa oración Dios envió a su ángel y que a través de esa oración el Señor intervino de forma sobrenatural en medio de esa cárcel húmeda, oscura, en medio de esos grupos de guardias de cuatro, que eran 16 hombres custodiando a Pedro. Y como de manera sobrenatural el ángel fue llevando a Pedro, dándole instrucciones, y los guardias no se percataron que ellos pasaron en medio y que se abrió la primera puerta y se abrió la otra puerta y salieron a la calle principal hasta donde Pedro estaba seguro. Pedro no sabía hasta ese momento que la iglesia estaba orando. Pero dice que cuando él salió, caminó hacia la casa de María, la madre de Juan Marcos, donde ellos estaban orando. Y si lo dejáramos hasta aquí, sería una historia hermosa y extraordinaria que contar y que compartir en esta noche. Pero obsérvese lo que pasa a continuación. Y ahí es donde quiero llamar tu atención y mi atención. Porque muchas veces nosotros estamos pidiendo, estamos orando, estamos clamando intensamente, estamos intercediendo, ya sea a favor de una situación legal, ya sea a favor de un familiar, ya sea por salud, para que el Señor haga algo extraordinario en nuestras vidas, para que el Señor sane nuestro cuerpo. Pero algo pasa, y obsérvese lo que pasó en esta historia que nos sirve de referencia y que ahora estamos entrando en la parte de la reflexión de este mensaje. Dice la palabra del Señor: Pedro acaba de llegar a la casa de Juan Marcos, a la casa de su madre. Cuando Pedro llamó a la puerta del patio, está Pedro llamando a la puerta. Salió a escuchar a una muchacha llamada Rode. Otra versión dice que esta muchacha era una sirvienta que estaba con ellos en ese momento. Y está Pedro en la puerta. Está llamando para que le abran. Quizás mirando a su alrededor, viendo que nadie le ha seguido y que ninguno de los guardias lo está buscando. La cual, cuando reconoció la voz de Pedro, o sea, Rode, de gozo no abrió la puerta. ¡Wow! Sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Esta muchacha Rode, de la alegría y de la emoción al escuchar que Pedro estaba llamando a la puerta,
y al escuchar su voz, ella lo reconoció y fue inmediatamente corriendo a la parte de adentro donde estaba la iglesia reunida orando intensamente. Es Pedro, es Pedro. Podemos imaginarnos la escena, ¿verdad que sí? Y ellos dijeron, estás loca. Y aquí es donde nos tenemos que hacer la pregunta. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar. Pedro en medio de la noche y con el frío afuera de la casa, llamando a la puerta, mirando hacia sus lados para que nadie lo fuera a agarrar nuevamente. Pero ellos no abrían. Y cuando abrieron y le vieron, dice la palabra del Señor, se quedaron atónitos. Se quedaron sorprendidos de ver delante de sus ojos a Pedro. Y dice la palabra del Señor, pero él, haciéndoles con la mano señal de que callaran, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Amados, ¿qué nos llama la atención en este momento? Vemos que hay una iglesia que está reunida orando intensamente. Pero al momento del Señor enviar su respuesta, al momento de Pedro tocar la puerta, al momento de verlo, ellos se sorprendieron. Entonces la pregunta que nos hacemos quizás es, ¿no estaban ellos orando para que Pedro fuera librado de la muerte? ¿Por qué no creyeron que realmente era Pedro quien tocaba la puerta? ¿Por qué no creyeron lo que Rode les estaba diciendo? ¿Por qué no tomaron a Pedro y dijeron, gloria a Dios, el Señor ha dado una respuesta pronta a nuestra oración? Amado, ¿cuál es tu reacción? ¿Cuál es mi reacción cuando estamos esperando? ¿Cuál es tu reacción y cuál es mi reacción cuando Dios envía su respuesta? Porque no estamos hablando necesariamente solo de la oración. Estamos hablando de nuestra actitud en ese proceso de espera a que el Señor envíe su respuesta, ya sea pronto o ya sea un poco más dilatada. Entonces podemos decir que en ese momento la iglesia tuvo una actitud de incredulidad. No creían lo que sus ojos estaban viendo. Y Rode insistía. Ellos dijeron, debe ser su ángel. Ellos se asombraron. Wow, Pedro, eres tú. Entonces quizás posiblemente ellos estaban orando por algo, pero en sus corazones es como si estuvieran resignados a que Pedro iba a morir. Porque acuérdense que estamos hablando de Herodes. Estamos hablando de que acababa de matar a uno de los apóstoles y que él se había gozado con eso, porque los judíos se alegraron. Así que él quería hacer lo mismo con este hombre de Dios que tenía en la cárcel. Muy probablemente la tristeza les había llegado, tocado su corazón. Pero Dios, aún en medio de esa incertidumbre de parte de ellos, porque yo quiero que sepas, amigo y mi hermano, que la respuesta de Dios a nuestra oración no está condicionada a nuestras fuerzas, no está condicionada a que si en un momento nuestra fe es frágil o es débil, porque puede suceder. Pero ciertamente la palabra del Señor nos insta, nos anima, que cuando nosotros estamos en medio de un proceso y estamos esperando, nosotros debemos creer. Y dice la palabra del Señor en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador, o sea que Él recompensa a los que le buscan. Y de igual manera quisiera leer Hebreos 4:15, que dice de la siguiente manera:
porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y dice el 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreo nos habla que Él es nuestro sumo sacerdote. Y que es por esta razón que Él, siendo nuestro sumo sacerdote, Él puede entendernos. Él puede identificarse con nosotros. Amados, ¿cuál es tu actitud? ¿Cuál es mi actitud cuando estamos en ese proceso de espera? De igual manera, todo está relacionado. La Biblia dice en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Y la fe es la creencia, es la confianza en una persona en relación con algo o alguien. Y como tal se manifiesta por encima de la necesidad de poseer evidencias que demuestren la verdad de aquello en lo que se cree. Esta palabra fe viene del latín fides, que significa lealtad, fidelidad. Y de igual manera podríamos decir, también significa tener confianza plena en algo o en alguien. Y ese alguien que nosotros debemos de confiar y tener plena confianza es nuestro Señor Jesucristo. Amados, porque a través de estas páginas, de este sagrado libro, nosotros vemos testimonio que vez tras vez Él ha dado respuesta a nuestras oraciones, a las oraciones de sus siervos en el antepasado. Y la palabra del Señor dice que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él es inmutable, su carácter no cambia. Por eso podemos decir que Él es fiel, porque fiel son sus promesas. Amados, te dejo con ese pensamiento que nuestro Dios es fiel, para que tú puedas considerar en esos procesos de espera cuál es tu actitud, cuál es mi actitud. No hay nada más confiable, amado, en este mundo que sus promesas. Por eso decimos que Él es confiable, porque Él prometió estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová alce su rostro sobre ti. Que Jehová traiga sobre tu vida paz, misericordia sobre ti, sobre tu casa, en el nombre de Jesús. Gracias por estar con nosotros, conectados y compartir este periodo de reflexión de esperanza. Que Dios te bendiga.